Continuamos ahora, contamos con Francisco Ricau, él es Service Manager de Inteligencia Artificial Generativa, también en ITI, y nos va a contar lo que es la generación aumentada de recuperación, o RAG, y bueno, pues cómo ayuda a aumentar la eficacia organizacional. Pues muy bien, muchas gracias por la presentación y por la invitación. Soy compañero de Adela y de Óscar en ITI. Y bueno, me hago cargo que el título no es el más sugerente del mundo, la generación aumentada por recuperación, pero bueno, vamos a ir desentrañando qué significa y sobre todo pues qué beneficios puede aportar para la empresa, ¿no? De hecho, y para sorpresa de nadie, aunque ya ha salido en la anterior presentación, incluso es un tema subyacente, ¿no? A lo largo de la jornada de hoy, pues vamos a seguir hablando de IA generativa, ¿vale? Porque hablar de RAG es hablar de explotación de modelos de lenguaje, y evidentemente si hablamos de modelos de lenguaje hablamos de esta nueva hora de inteligencia artificial como es la generativa, que está ya en nuestras vidas, ¿vale? En noviembre de 2022 el genio salió de la botella, ChatGPT ya fue la primera toma de contacto consciente de la mayoría de la población con la inteligencia artificial y ya forma parte de nuestro día a día. Ahora, en este punto, sería interesante decir ¿cuántos de vosotros usáis ChatGPT? Que serán, si no es todos, la mayoría. La siguiente pregunta sería ¿cuántos lo pagáis? Seguramente seréis menos, pero bueno, tampoco vamos a entrar en esos detalles. Simplemente es que ya somos usuarios de inteligencia artificial, ¿no? Y vamos a ver cómo estos modelos de lenguaje, que son el motor de estas aplicaciones de inteligencia artificial que ya están en nuestro día a día, cómo podemos explotarlos, ¿no? Porque hay diferentes maneras de explotar un modelo de lenguaje que varían en complejidad, ¿no? Desde un punto de vista más sencillo, hablaríamos de la ingeniería de prompts, que es lo que hacemos, o sea, desde un punto de vista más básico es lo que hacemos cuando utilizamos una aplicación, es decir, cómo damos instrucciones a una aplicación que utiliza un modelo generativo para que digamos, su respuesta esté alineada con nuestras necesidades. Esto evidentemente no solo se hace vía front o vía usuario, sino también a través de programación y con múltiples técnicas que existen. El siguiente paso ya es cuando hablamos de RAG, ¿no? Y es cuando proporcionamos, a través de un proceso que ahora explicaré, el contexto necesario a ese modelo para que elabore su respuesta. Después ya entramos en otros niveles de complejidad, como puede ser el fine tuning, que seguramente os sonará, que es el ajuste fino, que es cuando reentrenamos la base de un modelo, para lo cual evidentemente es necesario contar con un dataset pues muy grande en cuanto a extensión y también a calidad del dato, ¿no? La inmensa mayoría de proyectos, que no solo de uso de aplicaciones de IA generativa, sino de construcción de aplicaciones de IA generativa para la empresa, combinan esos dos primeros métodos, ¿no? La ingeniería de prompts junto con el RAG, ¿no? Y cuando hablamos de RAG, ¿qué es, no? Pues el RAG al final es un enfoque, que es una manera de explotar estos modelos de lenguaje, que está basado o que combina dos grandes fases, la fase de recuperación de información y la fase de generación. ¿Y esto para qué? Pues evidentemente para dotar al modelo de información actualizada y sobre todo información que refleje la realidad de nuestra empresa, ¿no? Es evidentemente esa necesidad que tenemos de que estos modelos tengan el contexto necesario, un contexto que no está en sus datos de entrenamiento, para lo cual muchas preguntas que hagan referencia a nuestra empresa evidentemente pues no serán contestadas o directamente se contestarían pues, con una alucinación. Aquí es importante distinguir que hay dos fases, esa fase de recuperación de información y esa fase de generación. La fase de recuperación sería aquí la clave, en el sentido de cómo preparamos los datos de nuestra empresa para que puedan entrar dentro de un proceso de RAG, ¿vale? Y dentro de esa preparación de una base de datos, que normalmente, o el estándar que se está digamos, consolidando son las bases de datos vectoriales, o sea, cómo convertimos a vectores un conocimiento disperso o heterogéneo que tenemos en la empresa. Ahí hay muchas decisiones técnicas que tenemos que tomar, desde cómo preprocesamos, por ejemplo, los documentos, si esos documentos tienen o no imágenes, si tienen tablas, cómo los troceamos, un proceso de chunking, cómo los convertimos a través de modelos de embedding en vectores. Es decir, hay muchas decisiones técnicas que se tienen que tomar y que evidentemente hacen que el despliegue de estos RAGs para asistentes conversacionales pues tenga su miga, ¿no? Y de hecho, ¿para qué sirve, no? ¿O qué hay detrás de RAG? ¿Cuál es la aplicación final en una empresa? Pues bueno, como podéis ver, desde sistemas de búsqueda semántica, consultas en RP o en CRM, es decir, ya pequeños asistentes en los cuales podemos invocar el lenguaje natural para preguntar algún dato,
asistentes a operaciones, soporte técnico automatizado, investigación, educación. Los casos de uso son múltiples, ¿no? Pero a todos ellos subyace una gran tendencia que es la que nos dice que buscamos ya un acceso conversacional al conocimiento. Es decir, estamos no ya entrando, sino estamos ya de lleno en la era conversacional, en el sentido de que nuestra relación con la información y con el conocimiento es a través de la conversación, ¿no? Entonces, la búsqueda clásica está languideciendo, ya podemos casi darla por muerta, y nuestra relación con nuestros repositorios de conocimiento no es a través de la búsqueda por palabras clave o a través de la navegación por carpetas, que evidentemente son tareas muy poco eficientes, o por lo menos que los modelos de inteligencia artificial pues pueden hacer mucho mejor que nosotros, ¿no? Entonces, esa experiencia de ChatGPT sobre los datos privados de la empresa es el dorado, ¿no? Es lo que todos buscamos, y RAG es la solución, digamos, técnica para llegar a esa solución. Esto es un ejemplo. Bueno, en la diapositiva anterior os mostraba, pues, el caso de 3 asistentes que estamos desplegando en ITI como 3 ejemplos. Un asistente de recursos humanos, un asistente de procedimientos y un asistente más vinculado a la gestión de proyectos. Son 3 pequeños especialistas en esos procesos, a los cuales los empleados de IT y en lenguaje natural pues pueden realizar cualquier pregunta. Esto, evidentemente, y al hilo de las preguntas de la ponencia anterior, también lo aplicamos a otras empresas. Este es un caso de un proyecto IBACE, pero en el que colaboramos con 3 empresas y en las cuales estamos llevando estos asistentes conversacionales hacia el caso de uso de vigilancia e inteligencia, más hacia la innovación, ¿vale? O sea, cómo en un entorno, por ejemplo, logístico portuario, como es este caso, como un asistente de innovación puede ayudar a los empleados de esa entidad pues eso, a detectar tendencias, canalizar el mercado, en definitiva, a tener un acceso conversacional al conocimiento. Incluso aquí, en estos asistentes, hacemos una hibridación, es decir, generamos esa base de datos vectorial que os comentaba, que es el corazón de estos racks, con información interna de la empresa junto con web abierta, ¿vale? Estamos digamos, combinando información contrastada, curada, que ya tiene la empresa en sus repositorios, complementándola con fuentes web que el usuario determina como preferentes o como de calidad y que pueden enriquecer las respuestas, ¿no? Y de hecho, si os fijáis frente a esa pregunta, que no la veo desde aquí, pero que es ¿qué puertos están preparados para suministrar metanol e hidrógeno a buques? Pues el asistente responde y hace referencia a una noticia que ha sido publicada en 2025, incluso a un par de contextos que ha recuperado internos de esa base de datos vectorial. Muy bien, pero todo esto, claro, todo esto es muy... O sea, ya estamos tan habituados a estas interfaces conversacionales que parece fácil, ¿no? Pero, como decía Tyson, ¿no? Todo el mundo tiene un plan hasta que le dan el primer puñetazo en la cara. Pues esto es igual, ¿no? Es decir, la realidad es compleja y aunque ya hay tecnología disponible, incluso en las licencias de Copilot de Microsoft en el entorno de Office, ya podéis crear pequeños asistentes, agentes que ellos lo llaman de conocimiento, con lo cual, pues, mediante una interfaz muy sencilla e incluso con vuestro propio lenguaje podéis crear estos pequeños racks, cuando evidentemente esto escala hacia unas necesidades donde hablamos de repositorios con miles o cientos de miles de documentos, pues la realidad es muy compleja. Una realidad que se enfrenta a diferentes retos, como la propia variedad de fuentes. Es decir, existe una multimodalidad en las empresas que hace que realmente convertir o preparar esos datos en vectores pues sea complejo desde el punto de vista de diferentes formatos de documento, de sus estructuras, de gráficos, imágenes, sonido, audio, vídeo, la escalabilidad. Es un rack con 20 documentos, os aseguro que va a funcionar bien. Con 200.000 ya es distinto. Y la ambigüedad, sabemos preguntar. Una de las primeras cosas que nosotros trabajamos con las empresas es, muy bien, ¿quieres un asistente o un agente? ¿Qué quieres preguntarle? Esa pregunta muchas veces no tiene una respuesta inmediata, requiere de una reflexión. Y una de las skills que tenemos que desarrollar ya todos como humanos, digamos, en la era de la IA es hacer preguntas, ¿vale? O sea, tenemos que saber hacer preguntas. Otra es la calidad de los datos. Es decir, un modelo, por muy potente que sea, contestará en base a los contextos que recupere de esa base de datos vectorial. Si esos contextos no son adecuados o no tienen la calidad suficiente, pues la respuesta muy probablemente será incorrecta o no será de la calidad suficiente. Es decir, todo está en los fundamentos, ¿no? en esa calidad de datos. Las consultas deterministas, evidentemente, cuando ya no solo son preguntas más abiertas, sino son preguntas concretas a datos concretos, con lo cual ya no es, digamos, la base de esa base vectorial ya no es solo sobre información desestructurada, sino también hay que integrar pues bases de datos relacionales. Expectativas, ¿vale? Es decir, la experiencia de ChatGPT
la queremos en nuestra empresa, pero que queremos el mismo nivel de respuesta y el mismo nivel de, digamos, de experiencia de usuario, y esto pues es positivo, pero también negativo a la vez, ¿vale? Porque evidentemente la experiencia de ChatGPT no será difícilmente replicable en este tipo de proyectos en cuanto digamos, a exhaustividad en respuesta y en cuanto a tiempo de respuesta en la consulta. También los costes, es decir, si decidimos hacer un asistente, digamos ya en un proyecto de cierta envergadura, pues hay que contar con costes importantes de infraestructura de esa base de datos vectorial, y también un coste que podemos llamar no oculto, porque no lo es, pero sí que es impredecible, que es el coste de inferencia, es decir, cuánto va a preguntar la gente. Esto es, digamos, una de las cuestiones que más ensombrecen este tipo de proyectos desde el punto de vista del cálculo del ROI. No sabemos cuánto van a preguntar ni cómo van a preguntar, ni siquiera qué van a preguntar. Esto se puede controlar, pero digamos que es una parte variable. Algunos clientes con los que estamos trabajando, algunas grandes empresas, estamos apostando por hacer un despliegue totalmente local, ¿vale? Y es donde una de las apuestas que estamos haciendo desde ITI. Toda la pila RAG, desde la parte de recuperación hasta la parte de generación, incluyendo modelos más pequeños y de código abierto, pues desplegarlos en infraestructura del cliente para que tengamos la inversión al inicio sea mayor, pero el control de los costes tanto de infraestructura como de inferencia pues esté mucho más controlado. Y después la propia lógica de negocio, ¿vale? Es decir, nuestros repositorios es un conocimiento que hemos generado, pero que está sujeto a unas reglas y unas condiciones que hay que reflejar en este RAG, ¿no? Bueno, respecto de tendencias, ¿no?, de estos asistentes conversacionales, pues bueno, contamos con modelos que tienen cada vez ventanas de contexto más grandes, es decir, podemos añadir mucho más contexto. La ventana de contexto es la capacidad que tienen de procesar, digamos, información bien de una vez o bien en un conjunto de iteraciones. Estas ventanas de contexto cada vez más grandes pues nos permiten que los RAGs o que se puedan recuperar pues una mayor cantidad de información e insertarla dentro del contexto de un modelo. Por supuesto, la personalización que la adaptación. Os contaba que pilotar un RAG es algo bastante, o sea, es sencillo de hacer, no solo ya desde esas aplicaciones de usuario, como os comentaba, de Microsoft, sino en el propio Azure, AI Foundry. Desplegar un RAG son 10 clics y 10 minutos, no es más. Ahora bien, la capacidad de adaptación y de personalización dentro de estas nubes todavía es escasa. En los proyectos que nosotros hemos desplegado con algunos clientes, en tanto en cuanto el despliegue de esa base de datos en el local, el control sobre el proceso y las decisiones, y sobre todo esas microdecisiones técnicas o de diferentes técnicas que se aplican en los pasos intermedios antes de generar esos embeddings, pues permiten una personalización mucho mayor, ¿no? Y ahí está la clave. O sea, el 80% de un RAG, digamos, es tecnología disponible o fácilmente integrable. En el 20% de personalización es donde está la diferencia, ¿no? Como os comentaba antes, esa expansión multimodal, vídeo, audio, etcétera, la incorporación de los agentes y de los modelos de razonamiento. De hecho, en el agente anterior, de logístico portuario, el siguiente paso es integrar un modelo de razonamiento y ver si las respuestas a las preguntas que hagan los usuarios pues mejoran en este caso, ¿no? Y también esa parte agéntica, que ahora después que hablaré de ella, de la que todo el mundo habla, y que bueno, pues muchas veces se os presentarán agentes cuando realmente no lo son más pues asistentes de conocimiento. Los agentes son otra cosa más avanzada, ¿no? Por supuesto, mejor evaluación del rendimiento. Esto es algo que nos atañe a todos. ¿Cómo evaluamos la respuesta de un asistente conversacional? ¿Es correcta? ¿Es incorrecta? ¿Es suficientemente profunda? Es decir, la evaluación no es tan evidente como parece. Por supuesto, consideraciones éticas y de privacidad, sistemas de recuperación de vídeos, en fin. Es un campo muy amplio de trabajo e incluso también integración con tecnologías emergentes en el sentido bueno, pues ya hay algunos proyectos de integración de estas pilas RAG en entornos inmersivos, incluso en interfaces cerebro-ordenador, ¿no? Y bueno, esto es lo que os comentaba, ¿no? Desde un punto de vista del nivel de complejidad en el RAG, pues un RAG básico es fácil de desplegar, pero evidentemente a medida que el caso de uso tiene más requisitos, pues se va complicando también su arquitectura y ya vamos hacia RAGs más modulares que ahora mismo se os presentarían como RAGs, digamos, o RAGs agénticos, ¿no? O que son RAGs
donde su pila está formada por diferentes agentes autónomos que son capaces de controlar cada una de esas partes del proceso y planificar y tomar acciones, ¿vale? Dentro de un RAG, por ejemplo, habría un agente que sería el que recupera información, otro agente que valoraría la exhaustividad y la precisión de esa recuperación. En fin, habría, digamos, como diferentes y pequeños agentes dentro de ese proceso, ¿no? Es hacia dónde vamos y es, digamos, que es un camino también gradual, ¿no? No todos los RAGs requerirán capacidad agéntica, algunos para mejorar su rendimiento o incluso para superar, digamos, ese grado de personalización, sí. Esto es un ejemplo de una aplicación que está, vamos, que podéis probar, es N8N, y es que he traído aquí para que veáis un poco el cómo un agente podría funcionar dentro de un RAG. Al final, un agente no es otra cosa que un software cuyo flujo de datos e información está gobernado o está dirigido por un modelo de lenguaje, por uno o por varios modelos de lenguaje. En este caso es solo uno y es un ejemplo como un paradigma RAG, ¿vale? Como esa arquitectura RAG está integrada dentro de un servicio de atención al cliente. O sea, tenemos una entrada de una pregunta vía WhatsApp de un cliente, evidentemente esa pregunta, un agente, que no es otra cosa que un modelo de lenguaje, pues decide qué hacer, ¿vale? Decide si tiene suficiente contexto o no para responderla y si no, pues evidentemente consulta a una base de datos vectorial con la que ya está integrada, ¿vale? Como veis, es un agente que tiene acceso, o sea, tiene detrás un modelo, tiene gestión de memoria, que es muy importante, y tiene también acceso a herramientas. En este caso, la herramienta es una base de datos vectorial. Esto sería un ejemplo de un RAG agéntico orientado hacia atención al cliente, pero bastante básico también, ¿no? Y bueno, ya como conclusiones, pues lo que ya os comentaba, la búsqueda tradicional, o como, tal cual la hacíamos hasta ahora, pues está muriendo, o ya muere, ¿no? Buscamos esa conversación, esa interacción natural. El RAG, como podéis comprender, no es un producto en sí, sino es algo que se construye, no es algo que se instale, sino es algo que tendrá una base común, replicable, pero habrá un 20% de personalización, que es donde estará la diferencia. Los modelos de lenguaje y los modelos multimodales, incluso los modelos también de razonamiento, se comoditizan. Toda tecnología avanzada, su camino, su destino es la comoditización. Entonces, estamos ya, digamos, en esa fase donde el modelo de lenguaje es una pieza más que estará disponible y que cada mes tendremos uno más potente y será como un plug al que nos conectaremos o no en función de nuestras necesidades. La diferencia estará en la pipeline de datos, ¿vale? O sea, cómo gestionamos nuestros datos, cómo los gobernamos y cómo se convierten en el alimento, digamos, perfecto para estos modelos de lenguaje, ¿no? Y, por supuesto, este reto, como podéis comprender, que no es solo técnico, sino también de cómo orientamos nuestros procesos, de cómo gobernamos nuestros datos y, sobre todo, de algo que es un cambio en el mindset en las empresas, y es que tenemos que pensar que los contenidos o el conocimiento que generamos no solo va a ser leído por humanos, sino va a ser leído por máquinas, ¿vale? Con lo cual eso también es un cambio de paradigma respecto de cómo lo hacemos, ¿no? Y sin más, eso es todo. Muchas gracias. ¿Hay preguntas para Francisco? ¿Tenéis preguntas? ¿Sí? Adelante. Sí. A nivel de el ejemplo que mostraste tiene que ver con los agentes y la comunicación de la persona a través de la natural con información. Eso es. ¿Veis de vuestro punto de vista casos de uso que son distintos de asistentes, de la IA generativa de uso masivo? O sea, distintos de asistentes, te refieres a un chatbot, ¿qué es decir? Sí, sí, claro. De hecho, el primer proyecto, estamos hablando de principios de 2023, el primer proyecto que entró en ITI puramente de IA generativa o post-ChatGPT, ¿vale? Porque esto es como antes de Cristo y después de Cristo. Pues el primer proyecto de IA generativa post-ChatGPT fue una empresa tecnológica que necesitaba o que vio una oportunidad de optimizar un proceso que era el proceso de descripción de imágenes, en este caso, para un e-commerce, ¿vale? Entonces, digamos que se utilizó como modelo de lenguaje como dentro de un flujo de información, donde ese modelo de lenguaje, su papel era obtener como input una imagen y describirla en base a una taxonomía que tenía la empresa. Es decir, si acaso un modelo de lenguaje siempre tendemos a
a pensar que su explotación es siempre en base a un chatbot o hacia, digamos, hacia una aplicación que va a utilizar un usuario final, pero nosotros estamos en proyectos donde el modelo de lenguaje es una pieza dentro de un proyecto de IA mucho más grande, para generar datos sintéticos, para describir imágenes o incluso para cualquier, para muchas aplicaciones o para la generación de imágenes, por ejemplo, ahora también estamos trabajando. Sí. Un punto que lo mencionaste, que estos son los problemas más grandes de los negocios hoy en día, la parte variable, porque los hacían a los tokens, no los controlaban. Pues claro, efectivamente, es el gran, claro, sí, y sobre todo que, bueno, hay una cierta tendencia también a pensar que los costes bajan pero de los modelos obsoletos, no de los modelos nuevos, ¿vale? Entonces, hay mucho apalancamiento de las grandes tecnológicas. Entonces, yo siempre digo que yo creo que los precios se van a mantener o incluso van a subir. Es decir, no es difícil hablar de, aunque sí, siempre habrá cierta comoditización como hablaba, ¿no? Pero respondiendo a tu pregunta, nosotros, por ejemplo, ya no solo como centro tecnológico, sino como entidad que integra la IA generativa y que está desplegando asistentes, nosotros que lo controlamos porque nuestra apuesta es por hacerlo todo en local. Es decir, nuestros asistentes están hechos sobre una pila donde el modelo y tanto que la base de datos están desplegados en nuestra infraestructura. No utilizamos GPT-4, Omni, ni utilizamos los modelos de Gemini, es decir, renunciamos a esos grandes motores que es como, siempre digo, ¿no?, que es como comprarse un Ferrari para ir a recoger a los niños al colegio. Es decir, tampoco es necesario utilizar estos grandes modelos para asistentes, digamos, relativamente sencillos, y apostamos por modelos abiertos en sus versiones más pequeñas, donde digamos, el equilibrio entre la capacidad de cómputo que requieren y el resultado que dan, pues es óptimo. De esta manera se evitan, supongo, los problemas de... Efectivamente, sí. Exacto. Porque ahí el coste de inferencia para nosotros es cero en el sentido de que existe una inversión en equipamiento. Sí. Pero no hay un coste por token en este caso, que es digamos, la unidad de medida, ¿no?, de la explotación de esos modelos vía APIs. La recomendación es evitar entonces los grandes por la intervención del coste. Claro, sí, bueno, a ver. De hecho, uno de los primeros, este primer cliente que te comentaba, vino a nosotros porque escalar esa funcionalidad a una API en ese momento que era inviable. Es decir, no salían los números por ningún lado. Entonces, para poder hacerlo, digamos, de manera óptima, se optó por modelos pequeños, por modelos destilados que incluso corrían en CPU de las personas que estaban en ese proceso de descripción de imágenes. Entonces, digamos que esa es una gran tendencia también dentro de la IA generativa, es que los modelos, digamos, hay como dos grandes categorías. Los grandes modelos que cada vez serán más grandes, o incluso a lo mejor no más grandes, pero sí más inteligentes desde el punto de vista del razonamiento. Pero también hay otra gran tendencia que va un poco más por debajo del radar, porque no es tan espectacular desde el punto de vista marketingiano, que son los pequeños modelos. Es decir, son modelos pequeños para tareas concretas, con un coste computacional sin inferencia pues mucho más bajo. Francisco, Sí. ¿Cómo se mantienen al final esos datos seguros? Porque al final, si no podemos controlar qué es lo que van a preguntar o qué información van a darle a ese modelo, ¿cómo se mantienen seguros esos datos? En el sentido de que no haya información sensible, confidencial, que esté llegando a donde... Ese es uno de los retos que comentaba, que toda la lógica de acceso y digamos, de privacidad tiene que mantenerse y tiene que reflejarse en esa base de datos. Y que no siempre es trivial. Es decir, esto es lo que hace que cada rack, aunque, insisto, haya una pila o una parte de esa pila tecnológica que se despliegue que pueda ser común, pues es un proyecto que a medida, ¿vale? Entonces habría que estudiar cuáles son las reglas de seguridad que aplicas a ese repositorio y trasladarlas a esa base de datos vectorial. En fin, habría que hacer un estudio específico. Pero sí, evidentemente las reglas de seguridad priman, ¿no?, antes que cualquier otra. Sí, ¿que había otra pregunta? Hace un momento, solo por curiosidad, ¿qué modelos open source funcionan más? Nos gusta más. Bueno, que hemos probado con varios. Que ahora empezamos trabajando con Mistral, con la familia Mistral, y ahora el último que desplegamos y con el que estamos pilotando es con Gemma 3, ¿vale? que es la familia de código abierto de Google. Aunque hablar de código abierto en modelos de lenguaje no es exactamente correcto, ¿vale? Porque para ser código abierto con todas las con todas las, digamos, lo que requiere el término, tendrían que darnos también que el dataset, y eso es algo que nadie da. Muy bien, sí. Relacionado con la protección de datos, sí. De los datos, entiendo que instalarlo en las propias infraestructuras es mucho mejor para
Claro, sí. De hecho, es algo que no he traído en la presentación porque a lo mejor parecía muy aburrido, pues lo cuento. ¿Vale? Hay estudios que, bueno, evidentemente el rack es un mercado que va a crecer muchísimo en los próximos años y hay como un pareto en cuanto a de qué manera se implementan estos racks. Un 80% se hará que en la nube, bajo los grandes vendors, los Amazon, Googles, etc. Pero habrá un 20% de casos de uso que por temas de confidencialidad, privacidad, que en entornos como banca, entornos industriales también, incluso por supuesto en entornos de salud, requerirán un despliegue en local. Es decir, que toda la infraestructura esté en local. Eso tiene unos retos porque evidentemente tendremos que renunciar a potencia que el modelo, que a no ser que queramos hacer una inversión muy grande en infraestructura y sobre todo también que requeriremos de equipos que sepan pues manejar y adaptar y sobre todo también actualizar esas pilas que despleguemos en local. Muy bien, pues muchas gracias. Muy bien, gracias.